¿ya? Hoy día vamos a considerar las tres clases de sermones, pero usan su libro. Separado. Si los separados lo tienen, Amén. está en Amén. la 13. página 13, ahí está. Sí, la página 3. Estos son esta clasificación en base a su estructura. O sea, la clase de sermones es en las 8. Es en base a la estructura. Hay otras clasificaciones también en base al contenido. Y ahí lo ponen, por ejemplo, sermones biográficos porque habla de una persona. Sermones históricos de una etapa de la historia de algún país, de algún movimiento. Sermones históricos. Entonces hay clasificación por su contenido, pero esencialmente en la homilética se maneja estas tres clases de sermones clasificados según su estructura. Quiere decir que de dónde sale el bosquejo. Eso es lo que determina cómo se va a llamar el sermón. Entonces ahí encontramos el sermón textual, es lo primero, sermón textual. ¿Qué hemos estado practicando? En Se llama cuando el predicador usa uno o dos versículos como su base bíblica y de la totalidad de ese texto sale el tema y las divisiones principales. Ujú. Por eso ahí está el desafío en que el tema debe abarcar todas las partes del texto, mínimo del texto, ¿no? Pero si su pensamiento de repente se completa con dos o tres versículos, entonces el tema debe salir de los tres o dos versículos. Así sale un sermón textual. Y las divisiones deben estar, ¿no? Aquí no exige que esté en el orden como aparece el texto, sino el predicador puede alterar el orden. Sin alterar el contenido, puede alterar el orden en que se presenta el escritor sagrado. Luego el sermón temático es aquel que su tema es derivado de un texto. Eh, pero no de todo el texto, sino de alguna frase de ese texto, lo sube a categoría de tema y entonces las divisiones se derivan del tema. Según su tema ya divide, ya no las divisiones salen del texto, sino salen del tema. Y lógicamente sale de la mente del predicador, las divisiones. Ese es el sermón más usado en la actualidad, debido a que le da bastante libertad al predicador para que pueda incluir materiales. Pero yo le decía que a veces como vamos a decir, es fácil de armar, también es una debilidad que tiene ese sermón, es que se puede desviar del tema principal. Entonces, según vienen las ideas, ¿no? En la elaboración, se puede desviar porque no tiene, vamos a decir, el texto que lo está limitando, que debe aferrarse al texto, si no él puede andar en toda la Biblia. Esa es la debilidad del sermón temático. Pero su fortaleza es que puede tratar temas doctrinales. O sea, para tratar un tema doctrinal, entonces necesitas muchos textos. Y ahí sí es muy útil el sermón temático. Por ejemplo, para que puedas hablar del perdón divino, puedes usar varios textos, pero solo me vas a hablar del perdón de Dios que otorga a la persona, ¿no? No el perdón entre hermanos, ya sería otro. El perdón entre cónyuges es otro tema, ¿ves? El, ahí entonces el sermón temático, las divisiones salen del tema o de la mente del predicador. El sermón expositivo es
el sermón textual, pero más grande, igualito, las cualidades o exigencias que pide el sermón textual, también pide el sermón expositivo, usa un extenso pasaje bíblico, pero añade ahí la exigencia de que ese sí debe estar presentado en el orden en que aparece en la Biblia el texto. No podemos alterar ahí. Supongamos Efesios 1. Vas a tratar del 1 al 22. Y no puedes tratar, primero voy a hablar del 10 al 15 y después en la segunda división hablo del 1 al 9. Ya no se puede hacer eso, sino así como está, en ese mismo orden se debe elaborar las divisiones. Y otra exigencia, igual es para todos, en la interpretación se debe pensar lo que el escritor sagrado quiso transmitir. La aplicación es otra, la aplicación hay muchas aplicaciones que se puede dar, eso ya es de acuerdo a su doctrina, al predicador, todo eso, pero la interpretación debe ser de acuerdo a lo que quiso decir el escritor sagrado. Esa es la exigencia del sermón expositivo. Y es ahí donde muchos no logran acercarse al pensamiento del escritor sagrado, sino que se desvían por otros asuntos. ¿Y saben por qué? Porque no respetan el contexto histórico. Hay que dominar el contexto histórico para poder interpretar el texto, ¿no? Entonces, es como que tú tienes que trasladarte a ese tiempo, imaginas a Isaías, el de la Biblia, entonces dando su mensaje o escribiendo su profecía en ese tiempo y recordar qué cosa estaba pasando históricamente y cuál era la experiencia del escritor sagrado de Isaías. Y el pueblo de Israel, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento el actor principal es el pueblo de Israel. ¿Qué está pasando en el pueblo de Israel? ¿Está fiel o se ha desviado? ¿Ha caído en la idolatría? ¿Está en tiempo de castigo? Todo eso va a afectar al escritor sagrado. Y entonces también la revelación que había en el Antiguo Testamento es muy diferente de lo que había en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en cuanto a la resurrección, hay muy poca revelación en el Antiguo Testamento. Dios todavía no daba a conocer ese tema. Sí hay expresiones casi por la naturaleza del ser humano que Dios puso en el ser humano, ¿no? Dice ese deseo de eternidad. Casi por eso nomás tenían una idea, vamos a decir, ¿no? Lejana de la resurrección. Y así lo expresaban en su fe, en sus oraciones. Pero en el Nuevo Testamento ya tenemos la revelación más amplia en los escritos de Pablo y porque se ha visto la experiencia de Jesucristo sobre la revelación de la resurrección. Entonces, esa base, Pablo toma en 1 Corintios 15 la experiencia de Cristo como base para hablar del tema resurrección general, de los creyentes, de los inconversos. Todo eso. Entonces, eso hay que saber. Entonces, ¿qué revelación había, no? Entre paréntesis, puede decir, ¿no? El lenguaje que estaban usando. Que nosotros, o vamos a decir, acusan eh, a los creyentes, ¿no? Que usan un libro con errores. Los intelectuales de este tiempo, pues, los que se creen jaimitos, dicen, no, mira que la Biblia te errado. Dice, cuando José dijo, detente, sol. Ese es un error, porque el sol no se detiene, sino es la Tierra es lo que tiene su rotación, traslación. Entonces está errado. ¿Cuál es la respuesta nuestra? Es que Josué está hablando en el lenguaje científico de ese tiempo.
Igualito también el escritor sagrado puede estar escribiendo en el lenguaje popular conocido de ese tiempo. Entonces ahí hay figuras, hay la forma en que elaboran sus escritos es diferente. Entonces todo eso va a afectar a la interpretación. Por eso entonces el sermón expositivo exige que lleguemos lo más cercano a lo que quiso decir el escritor sagrado en ese tiempo y luego trasladarlo para la aplicación a nuestro tiempo. Ya. Vamos a ver unos ejemplos que ahí están en el libro, en la página 14 del sermón textual. El Juan 5:24 ya hemos hecho en el ejercicio, y ahí está el ejemplo de fraccionar, dividir el texto con ya mirando las divisiones que te puede dar, ¿no? Juan 5:24. Por eso está en línea aparte. De cierto os digo. Hasta eso puede entrar en algún material del sermón. No hay que dar por descartado. Esa es la introducción al texto. De cierto os digo. El que oye mi palabra, ese es un pensamiento. Y cree al que me envió, es otro pensamiento. Tiene vida eterna. Todo eso, entonces, es media parte del texto. Pero luego ya la segunda parte dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ahí está dividido en proporciones, ¿no? Que está apuntando ya a las divisiones. Pero sencillamente no, cuando lo divides así no vas a empezar a poner ya de cierto, punto 1, 2, el que oye mi palabra, 3, al que me envió. Eso se llama homilía, ya no es homilética. Y San Juan 14:6 también, ahí está el ejemplo de fraccionar el texto para que nos ayude, ¿no? De ahí va a salir las divisiones principales. San Juan 14 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Ves? En línea aparte está escrito, y la vida. Luego, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús le dijo, esa frase se puede usar en la introducción. Cuando estás ofreciendo el tema, puedes usar eso, Jesús le dijo. Pero ya las divisiones puede salir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en la conclusión puedes usar, nadie viene al Padre sino por mí. O esa verdad también puedes usarlo como reforzando la idea, yo soy el camino. Cuando dice ahí, nadie viene al Padre. Sí, Pastor, sí, adelante. le puedo hacer una inquietud que tengo Ya. cuando dice, nadie viene al Padre. Ujú. A veces se ha escuchado decir, y nadie va al Padre. Pero aquí el texto dice, y nadie viene al Padre. Ajá. ¿Cómo se entiende ahí? Porque Cristo estaba en la tierra. Sí, esa es otra de las cosas, ¿no? Que también puedes usarlo como argumento. La palabra viene es que Quiere decir que Jesús, está en el cielo ahí. claro, está hablando en su naturaleza divina, Ah, ya. porque es un tema de la salvación, como la gente va a decir, más fácil es que acepten su naturaleza humana, lo vieron ahí de cerca, en Nazaret, todo eso, ¿no? En cambio, su naturaleza divina están comprendiendo recién. Por eso nadie viene. Es como si Jesús se pusiera al lado del Padre y desde ahí Sí, habla
a la Desde ahí gente. está hablando. Claro. Desde el cielo habla a la gente, ¿no? Nadie Ujú. viene al Padre sino por mí. Y eso lo puedes Ya. usar, ¿no? Cuando dice nadie, hace que reitera el pensamiento de yo soy el camino, no hay otro camino. Y la verdad también, yo soy la verdad, no hay otra verdad. Yo soy la vida, no hay otra, otra vida. ¿Ve? Amén. Porque la Eh, pregunta fue, muéstranos el camino y nos basta, le dice Felipe, ¿no? O sí, Tomás, Tomás. sí fue que él quería saber, ¿no? Este, los discípulos preguntan, toda pregunta es útil para desarrollar y Jesús aprovecha ese momento, ¿no? Y está dentro de todo el relato que comienza desde versículos anteriores, desde el uno, Ujú. Del que 14, sí, unos, claro. sí, desde ahí está llevando el pensamiento, porque esa idea es céntrica, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? A ver, en un taller lo vamos a hacer, vamos a desarrollarlo ese versículo. Ya, amén. Ahora estamos viendo la estructura que debe tener el sermón textual, ¿ves? O sea que San Juan 14:6 se usa todo el texto hay que incluirlo. Si no logra hacer una división principal, debe estar incluido en alguna división. O si no, en la introducción o en la conclusión debe estar incluido el texto. Todo tienes que usar. Cada punto, cada coma es útil en la Biblia. Para San Amén. Juan 5:24, ahí está el siguiente ejemplo, el punto 3, ¿no? Donde el predicador tiene la oportunidad de alterar el orden, se cambia el orden, ¿no? Esas frases u oraciones pueden ser las divisiones, pero no necesariamente en las mismas palabras de la Biblia. El predicador puede usar su creatividad y elaborarlo en sus propias palabras y ejemplo. Entonces, como estamos viendo en el análisis, dice, tiene vida eterna, está hablando presente. Entonces, él ha puesto la frase que ha construido para su sermón. Esta es la estructura, pues. El presente de la salvación. Y no vendrá condenación, está hablando en tiempo futuro. Entonces, el futuro de la salvación. Mas ha pasado de muerte a vida. El pasado de la salvación. Pero como nuestra mente está acostumbrado en los tiempos a hablar de pasado, presente y futuro, entonces el predicador puede cambiarlo. Ya, su tema, los tiempos de la salvación, San Juan 5:24. Primero habla el pasado de la salvación. Ha pasado de muerte a vida. Y es interesante porque cuando ahí habla de ha pasado de muerte, entonces ahí tiene que comenzar. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Le ayuda entonces que esté en el primer lugar. Ha pasado de muerte a vida. Y entonces el primer, la primera experiencia, lo que va a marcar significativamente a la persona, ¿no? Es que él resucita. Muerte a vida es resucitar. Eso es lo que va a ser indispensable. Si no hay esa experiencia, no hay salvación, justificación, perdón, no hay vida cristiana, no hay santificación. Ha pasado de muerte a vida. Estaba muerto en delitos y pecados, pero recibió la vida divina. Así lo mira, entonces es el pasado. Pero dice, el presente de la salvación es que tiene vida eterna. Eso para poder decir de que la vida eterna no comienza cuando el creyente muere, sino comienza cuando
recibió a Cristo como Salvador personal. Por eso en esta tierra entonces tiene vida eterna. Ya en las explicaciones puedes ver, ¿no? Que entonces vive con una visión de eternidad, pero con Cristo. Su destino eterno está asegurado con Cristo. Ese es el presente de la salvación. Y el futuro de la salvación no vendrá condenación, vengan juicios, los juicios divinos. Él va a pasar airoso porque ya arregló cuentas con Dios. El futuro de la salvación. Ese es el escritor, ese bosquejo le ha salido de San Juan 5:24. Pero igual puede salir otro bosquejo sin dejar de lado alguna frase, alguna parte de este texto, puede salir otro versículo. Aquí habla de los tiempos de la oración, y por eso hablar pasado, presente y futuro. Eso está explotando. Pero otra cosa también se puede hablar, ¿no? ¿Qué debes hacer para tener vida eterna? Entonces, vida eterna llega a ser ya el tema. Esa frase puede ayudar a desarrollar otro bosquejo. La ventaja del sermón está en que es posible que el oyente recuerde por más tiempo, porque se le presenta de una manera creativa y muy ordenada. Al leer su Biblia, el creyente lo entenderá mejor porque el predicador lo ha explicado a través de sus sermones textuales. Del mismo texto de San Juan 14:6, que vimos en antes, San Juan 14:6, sí, yo soy el camino, ¿no? Dice. Entonces, ahí desarrolla el tema características del guía divino. Como que hay una persona que está guiando. Entonces va a describir las características. Así lo he puesto, características. En la siguiente hoja, su introducción va a serlo así. Hay tantas religiones en el mundo de hoy, y por eso el hombre con mucha razón se pregunta, ¿dónde puede encontrar la verdad acerca de la salvación? La Biblia le presenta la respuesta, no llevándole a una religión, sino a un Salvador verdadero que es Jesucristo. Y la Biblia presenta a Jesucristo en estas tres figuras, se puede decir, o tres conceptos también. Presenta a Jesús como el camino, presenta a Jesús como la verdad, presenta a Jesús como la vida. Este no es mi sermón, este es el sermón del que escribió este libro. Y como el camino presenta la necesidad de un camino, caminos que parecen buenos al hombre, la declaración de Cristo, yo soy el camino. Ahí va a usar textos, como le dijo, sencillamente para reforzar la idea. No se detiene a explicar, sino refuerza la idea y continúa en su predicación, en su desarrollo, el sermón. Como la verdad, Cristo como la verdad, el hambre de la humanidad por la verdad. Sí. Elementos que promueven el engaño religioso. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Presenta la necesidad. Así como en el primer punto hay una necesidad, es el hambre ahora. Hay necesidad de conocer, saber la verdad. La tercera expresión, yo soy la vida, cuando dijo Jesús, presenta a Jesús como la vida. Entonces la necesidad es que la muerte espiritual en la humanidad. Ahí tenemos que hablar de la muerte espiritual, que estamos muertos en delitos y pecados. Por eso entonces no hay un interés en las cosas divinas, ¿no? Por ejemplo, algunas personas dicen, y cuando
Y si yo recibo la salvación o a Cristo en mi corazón, ¿tendré que ir al culto todos los días? Dice, no, no tengo tiempo. Él está pensando, pero está pensando porque no tiene la vida divina, pero tiene raciocinio terrenal, tiene existencia humana, está pensando. Pero cuando se convierte a Cristo, tiene la vida divina y eso le va a impulsar entonces a la iglesia, porque necesita ser edificado, aprende, ese es su ambiente, ¿ve? Ha adquirido la vida divina. Entonces, hay que presentar también eso, ¿no? Con argumentos, también desarrollo de otros versículos de la Biblia, de otros, ¿no? Hay otros conceptos equivocados sobre la vida. ¿Qué es la vida para la humanidad, ¿no? ¿O qué es disfrutar la vida? Podría ser. Hay tantas ideas. De modo que, ¿por qué es llamado al hombre ese Cristo que está viviendo en pecados? ¿Por qué se le llama muerto en delitos y pecados? Uno, esa es su condición real. Eso es verdaderamente, algo ha sucedido en su ser interior que está muerto espiritualmente, ¿ya? Pero otra cosa es que como muerto, entonces no aprecia las realidades espirituales. Entonces, ¿cuándo va a comprender la necesidad de ir al templo? Cuando recibe a Cristo en su corazón. Entonces, con la vida divina va a entender que sí es necesario ir al templo. Cambia toda su manera de pensar. Jesús se presenta ahí entonces como la vida. De este texto también yo puedo hacerlo. No, estos conceptos pueden ser otros conceptos hablando de que Cristo es el camino. Hay que acompañarle de una palabra enfática. Recuerden eso, para que su sermón tenga fortaleza. Estamos hablando del sermón como una casa que construimos. Reunimos los materiales un buen tiempo, ese es el estudio, y lo tenemos ya en apuntes, en la computadora. Y luego todo ese material lo organizamos, lo ponemos en una estructura. Quiero hacer un sermón textual, quiero hacer un sermón temático, ¿ves? Y esa estructura debe tener fortaleza y belleza. La belleza en el orden en que se escribe también. Ahí todo detalle sirve. Y luego la fortaleza es ya en el contenido. Entonces, para que tu sermón adquiera fortaleza, tienes que ponerle una palabra enfática. Hay un calificativo, también se puede decir. Por eso entonces, aquí solamente dice como el camino, como el camino. Alguien puede sentir una palabra débil como, sencillamente lo está comparando. No es él, sino está comparando como el camino. Pero si le pones una división, Cristo, el camino verdadero, la única verdad o absoluta verdad. Cristo, la absoluta verdad. Estás poniendo una palabra enfática. Cristo, la verdadera vida. Esa palabra enfática te va a ayudar ya en el desarrollo. Entonces se puede desarrollar cada parte, ¿no? Ya camino, verdad y vida. Y son palabras que tiene bastante contenido. Cuando hablamos de camino no estamos hablando de por donde van nuestros pies, la pista, la chacra, la tierra. No, camino también incluye conducta. ¿Ves? O vía también. Una vía que sirve, vamos, sino, por ejemplo, un camino es una vía para que puedan transitar personas.
pero una carretera sirve como una vía para que transiten ómnibus, una pista, un aeropuerto, es vía también, un camino, una vía. Estás hablando de cada parte, camino, verdad, vida. Pero ahora hay otra idea, esto agarren, ¿no? Es que cuando se acumula la verdad, o sea, lo primero abras el camino, pero a ese camino le añades el segundo concepto, verdad. Entonces, la idea de la segunda división va a incluir camino y verdad. Y luego que has expuesto, o elaborado, ¿no? Claro, más tarde expuesto, le añades el tercero, que sería vida. Vas reforzando el pensamiento. Eh, entonces, sería así. Cristo, el camino. Cristo, el camino. Una vía única. Pero luego ponemos ya Cristo, el camino verdadero. Ya la segunda división sería. Y la tercera sería Cristo, el camino verdadero y vivificante. Porque ahora su vida nos vivifica. ¿Ves? Y a estas ideas lo vas desarrollando. Esas son las divisiones principales, ¿eh? De eso no estamos hablando. Ya las subdivisiones ya tienes que desarrollar de acuerdo a lo que te propones. Es todo eso ahí en el sermón textual. Sé que hay una riqueza que puedes desarrollar. Tienes bastante material. Es decir, pero ¿qué voy a predicar este texto? Es que no nos hemos profundizado en el texto y no hemos visto que pueden estar incluidos también eh, otro- otros mensajes donde se puede presentar esas verdades de una manera que llame la atención, ¿no? Ahí está lo particular del predicador, es que de un texto muy conocido, usado por los creyentes a veces para memorizar, pero ¿no? Ellos lo usan en concursos, ¿no? De textos memorizados, lo hablan, pero no lo entienden. Entonces tú presentas la explicación. Y como de repente han escuchado también otros predicadores, pero tu explicación es algo muy particular. Eso es creatividad. Las mismas verdades puede ser, pero lo estás presentando de una manera creativa. El- a eso debemos apuntar, ¿no? Como predicadores. Hay otros ejemplos de sermones textuales ahí. Romanos 12:12, el mismo texto ya nos dice, las divisiones nos dan, ¿no? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Está hablando Romanos 12:12. Y el siguiente versículo, 12:11, también sirve para textual. Vamos a hacerlo en el taller, vamos a hacerlo. Las raíces de maldad también. Entonces, hay textos que ya están ahí, la estructura y el material que se puede desarrollar. Primero Juan 2:16, donde habla, dice, en el mundo, que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne. Luego dice, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Son las raíces de maldad. Y esto tiene relación con la primera experiencia de pecado de la humanidad en Adán y Eva. Con eso se puede ilustrar estas tres verdades. Y ya, esas son las divisiones. Las virtudes necesarias es un tema un poco amplio. Virtud necesaria necesita precisarlo, porque entonces va a hablar de 1 Corintios 13:13, donde ahí habla la fe, la esperanza y el amor. La fe.
la esperanza y el amor, pero mayor de ellos es el amor, dice. Son virtudes necesarias, elementales en el creyente. Bueno, ese es el sermón temático, la teoría. Preguntan, dicen, se puede hacer un sermón temático del texto, pero sacando las divisiones solamente del texto. Ahora, el sermón temático. Vamos a ver su estructura para poder llegar también al otro sermón. El sermón temático es cuando el tema dice, ¿no? Primero hay que derivar legítimamente un tema de un texto. Porque es predicación, entonces nuestro tema tiene que salir de un texto bíblico. Pero si no tienes texto bíblico para tu tema, entonces va a ser una conferencia, va a ser una charla, porque no hay texto bíblico, aunque por ahí lo puedes poner algún texto dentro del cuerpo, ¿no?, del sermón. Pero la base de tu sermón, entonces no es un texto, sino es una idea y es buena, es un principio moral, es una práctica saludable para la familia, pero es conferencia. Entonces, para desarrollar un sermón temático tenemos que usar una porción de la Biblia, no nos dice cuánto puedes leer, pero de alguna de esas frases sale el tema. Y ya has escogido, analizado, tienes ya alguna visión al iniciar, que por tu lectura bíblica sabes que de ese tema puede haber en otros libros. Esa es la idea, porque vas a tener que traer esos versículos a tu sermón temático. También todas las divisiones se derivan del tema conforme a la creatividad del predicador. ¿Okay? Las divisiones principales, estamos diciendo, puede ser del texto. Pero es muy importante que en este sermón temático, cuando usas un texto, por lo menos en la primera parte debes usarlo. Así, tratando de explicarlo según cómo has enfocado tu tema, pero debes desarrollarlo en la primera parte. Entonces eso da la impresión de que estás usando el texto y tu texto está bien cerca a tu tema. Porque si lees una lectura bíblica, no lees sobre el cielo, las bendiciones del cielo, y entonces empiezas a hablar la ofrenda, los diezmos, las primicias, estás desconectado. Entonces debes explicar o usarlo en la primera división. El texto que usaste como texto, como lectura bíblica, debes de explicarlo en la primera división. De ahí puedes ya las otras divisiones, puedes reforzar con textos de otros libros. Eso suena bien, ¿no? También a ver, para las divisiones posteriores, el predicador puede sustentar con otros textos bíblicos, pero que estén bien relacionados con su tema. No uses un texto solamente porque, o sea, aquí dice amor, en este texto también dice amor. Pero ¿de qué amor está hablando? Pues amor a Dios, amor al prójimo, amor al dinero. No, porque hay la palabra amor, ya este texto puede servirme. No, tienes que seleccionar. Y algunos entonces textos o hasta estudios, explicaciones, va a quedar para otros sermones. No conviene ese material en nuestro sermón que estamos elaborando. Las divisiones salen del tema y de la mente del predicador necesitan ser sustentado por otros textos. Ahí tienes que buscar ahora. Ya tienes la idea y a veces ya has desarrollado un poco escrito. Pero entonces tienes que buscar su respaldo. ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? Y ahí está la famosa concordancia, pero la concordancia completa.
En la Biblia lo que tenemos son unas cuantas hojas, ¿no? 20 hojas así de concordancia, pero una concordancia completa es un librote. Eso te va a ayudar para poder reforzar las ideas en las divisiones principales. No tienen que ser ideas sueltas sencillamente. No me parece que es bonito esta frase, ¿no? Pero no está sustentado en algo bíblico. No ayuda, no le da fuerza al mensaje. Lo perciben como si fuera un consejo del predicador, ¿no? Bueno, es un lindo consejo, ¿no? Pero otra cosa, cuando nosotros decimos, dice la Biblia, esa palabra está autorizada por Dios, porque el libro, la Biblia, es nuestro manual de conducta. Entonces, si usas para cualquier cosa que quieres enseñar en la Biblia, ¿no? Los deberes cristianos, alguna visión en particular, debes encontrar tu base bíblica. Entonces, por eso los sermones temáticos van a buscar en las diferentes partes algún versículo que refuerza la idea que está desarrollando. La ventaja del sermón temático, entre ellas, es que ayuda al predicador a expresar su tema de acuerdo a su personalidad y le brinda la oportunidad de poder aplicar la palabra de Dios a una necesidad específica en la congregación. Sí, hay que ser cuidadosos nomás en la elaboración de nuestro sermón temático, hay que ser cuidadosos que esté bien unido. Es el principio de unidad. Y hemos hablado también del movimiento progresivo, que las ideas fluyan para lograr tu objetivo, que es llamarle a una decisión. Ya, el ejemplo ahí que vemos, a ver, la necesidad de la unidad es, ¿por qué es necesario la unidad? También tu título puedes convertirlo en pregunta, ¿no? Aunque no está escrito ahí, para que tú puedas desarrollar la dirección. ¿Qué dirección va a tomar eso? Si yo me pregunto, entonces, la necesidad de la unidad lo convierto en pregunta, sería, ¿no? ¿Por qué necesitamos nosotros como pueblo de Dios vivir en unidad? Me planteo una pregunta y las respuestas a esa pregunta van a ser las divisiones 1, 2, 3, 4, hasta 7, dicen. ¿Por qué? Primera razón, segunda razón. Luego aquí, entonces, hace una introducción el escritor, dice, el grito del mundo es, en la unidad está la fuerza. El grito de la nación es, el pueblo unido jamás será vencido. Están acordando la marcha, ¿no? El grito del creyente es, en la unidad está el adelanto. Y por eso entonces, con todas esas ideas, está enfatizando la unidad. Según este texto, el contenido, yo veo que aquí está desarrollando en qué aspectos de la unidad debemos fortalecer. ¿Qué aspecto de la unidad se debe fortalecer? Primero, división principal, miren, la división principal, unidad de simpatía en ese aspecto, unidad de determinación y luego unidad de propósito. ¿eh? Ahí está hablando, ¿no? Que la unidad basada en estas realidades va a tener consistencia. Cuando la unidad es basada en experiencias, así, bueno, me cae bien, estar bien con esa persona, por lo menos un día a la semana, pero no tiene un compromiso con Cristo, le va a cansar la iglesia, le va a cansar los sermones, todo eso, al fin se va al mundo, como dice. ¿Ves? Entonces, la unidad, la práctica de la unidad debe llevarnos también a la organización o el refuerzo, ¿no? de
unirnos ya de una manera formal. A eso debe llevarnos, ¿no? Porque si no, no se logra, no se logra. Tiene que haber formalidad en esta vivencia de la unidad. Imagínate todos los creyentes de Huacho se convierten a Cristo y dicen, no, no tengamos iglesia, sino vivamos cada uno en nuestra casa nuestra fe cristiana. Y luego cuando de repente alguien se inspira, así dice, hermanos, todos hagamos un culto el domingo en tal lugar. Y todos se reúnen, pero cada uno vuelve a su congregación y siguen en esa idea, ¿no? Una unidad incompleta. Entonces no se va a lograr grandes cosas, porque ahí falta el compromiso que debe haber entre las personas, ¿no? En ese compromiso de buscar el bienestar de los demás, entonces vamos a nosotros exigirnos que debemos trabajar para la unidad, no ser elemento que separa a las personas, que distancia o que debilita la unidad. Entonces, eso está. Han visto también que en este sermón está usando un título, y hemos dicho eso en caso quieran hacer publicidad del culto de domingo, de jueves, no sé, que tienen ahí separados nos caímos, juntos nos levantaremos. Bueno, con un poco de explicación, ese texto, digo, esa frase puede también transmitir ideas para creer o para moderar nuestra conducta. Ya, estamos viendo el sermón temático, están viendo su estructura y el tema, separados, caímos. No, la necesidad de la unidad, ese es el tema. A ver, vamos a marcarlo. La necesidad de la unidad. Planteado como pregunta sería, ¿por qué necesitamos vivir en unidad? Así sería, planteado como pregunta. ¿Por qué? Por las siguientes razones, y pongo en el bosquejo, ¿no? Primera razón, segunda razón, tercera razón. Aquí más se está hablando en el texto que hemos visto el ejemplo que tienen en sus cuadernos, Los separatas. o sea, eso separata. Entonces, ¿qué está hablando de la unidad? Que en la unidad está la fuerza. Ajá. Mirando sus divisiones principales. Primero habla de unidad de simpatía, luego unidad de Ah, ya. determinación Simpatía, determinación y y unidad de propósito. Esos son propósito. los títulos principales. Ajá, eso. Estas tres ideas deben estar bien relacionadas con su tema que dice la necesidad de la unidad. O si lo hacemos como pregunta, ¿por qué es necesario la unidad? No, sería, ¿en qué aspectos? Ya no es por qué, ¿en qué aspectos debemos vivir en unidad? ¿Ya? ¿En qué aspectos? Primer aspecto, unidad de Unidad de simpatía, simpatías. unidad de determinación, Segundo aspecto. El tercer aspecto, unidad de propósito. ¿sabes? Entonces aquí, según este tema, va a enfocar los aspectos. ¿En qué aspectos debemos vivir en unidad? De simpatía, determinación y propósito. Pero otro cuando dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos vivir en unidad? Ya te va a salir otras divisiones. Ya no va a ser aquí, simpatía, de repente no va a ser. Ya no va a ser determinación o propósito, sino ya va a haber otros pensamientos que se puede desarrollar con tu tema, la necesidad de la unidad. ¿Ve? Y ahí eso es lo que vemos el sermón temático.
para que puedan mantener unidad en su sermón. Entonces siempre debe estar recordando su tema. Ahí lo va a usar durante todo su recorrido de la oración. Tiene que usar su tema que, claro, le ha costado sacar. Y solamente necesitará alguna cosa perfeccionar. Ese tema camina junto con su texto. ¿Ya? El sermón temático tiene una variedad. Está en el capítulo 17. No, página 17. Dice el sermón temático doctrinal. El temático porque el predicador pone su tema y lo refuerza con un texto, ¿ves? Pero aquí estamos viendo que una variedad de ese sermón temático es el sermón temático doctrinal. Porque lo En que... la página, disculpe, pastor, en la página de nosotros está en el 16, 16 está, el ¿no? sermón temático doctrinal. Ya. ¿Saben por qué? Porque va a desarrollar una doctrina o una parte de la doctrina en ese sermón. Más se parece a una lección, el sermón temático doctrinal. Y como tenemos que ver el sermón expositivo, entonces el ejemplo, después ya vamos a ver la teoría, ¿no? El ejemplo está en la página siguiente, para ustedes será el 17, cuando habla del nuevo nacimiento, partiendo del texto de San Juan 3, 1 al 8, va a hablar del nuevo nacimiento. Ahí está precisando, nuevo nacimiento. Se diría nacimiento nomás, ¿de qué nacimiento va a hablar? Pero el nuevo nacimiento basado en San Juan 3, 1 al 8. Su introducción podría desarrollarse un poquito más, pero él habla, dice, la conversación de Jesús con Nicodemo. Ya, va a ser un poco narrativo su introducción a presentar a Nicodemo buscando a Jesús, o Estaba tratando, 18. tratando de que ayude esas referencias históricas, biográficas, ayude a entender la importancia de este tema, el nuevo nacimiento. Y entonces, a ver, ¿qué debe ser? La primera división, su naturaleza declarada. Y la pregunta que ahí plantea para poder desarrollar las subdivisiones es, ¿qué es el nuevo nacimiento? Sería, por esta con negrita, ¿qué es el nuevo nacimiento? Primero habla en forma negativa, no es la reencarnación, no confunda con eso. No es una mera reforma social o exterior de repente, como cambiarse de barrio, ¿no? O cambiarse de equipo. Entonces antes era de la U, ahora es de Alianza, o antes era de Alianza, luego es de la U. No es así, una cosa exterior, ¿no? Sencillamente Sí. exterior. Y luego presenta ya lo que es lo positivo, pues, la impartición de una nueva vida. ¿Eh? Ahí está bien, está correcto. La letra B también, bajo esa es una, hay unidad ahí en sus pensamientos, hay orden y simetría estamos hablando. La belleza es la simetría de las cosas. Entonces ahí hay simetría porque en la primera parte es su naturaleza, en la segunda es su necesidad explicada. En vez de poner por qué debemos buscar el nuevo nacimiento, él pone su necesidad explicada. Y la pregunta normalmente surge es por qué es necesario esta práctica, asumir esta idea, este concepto en mi ser, por qué es necesario. Y ahí da las razones. Luego sé su experiencia alcanzada, cómo ocurre. Ya, yo tengo el deseo, el segundo división como que me da el deseo, debo tener esta experiencia del nuevo nacimiento. Me parece que es bueno, pero en la tercera
le presenta cómo ocurre. Y da ahí algunos ejemplos. Cada predicador es diferente en su elaboración, con tal que no se salga del texto. Pero está usando 8 versículos, San Juan 3, del 1 al 8. Y la conclusión sería, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo puedo recibir a Cristo? A través de una oración sincera. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Luego dice, él está a la puerta de tu corazón y quiere entrar. Recíbelo con una invitación. Dile a Cristo, Señor Jesús, te recibo como mi único Salvador personal. Es la oración para tener vida eterna. Se concluye, yo siempre estoy diciendo, se concluye con una invitación a decir o hacer algo, asumir algún compromiso. Ahí estás completando el círculo de la comunicación. Ya. Unos minutos más, hablemos sobre el sermón expositivo. Con esto ya se van y ustedes van a elegir qué sermón van a hacer. Textual, temático o expositivo. Ya hemos dicho entonces, el sermón expositivo usa un pasaje un poquito más amplio, pero mantiene la línea de pensamiento, ¿eh? No es que solamente lo junta los versículos bíblicos, ¿no? No, tienes que descubrir la línea de pensamiento que está desarrollando ahí el escritor sagrado, porque ahí hay orden en la Biblia, las cosas están bien ordenadas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que hace que el sermón quede dentro de los límites de las sagradas escrituras. Es decir, como están mencionando la Biblia y lo está explicando por partes, eso va a crear interés en ese libro, en ese pasaje, porque antes lo había escuchado o visto de otra manera, pero tú tienes una creatividad personal para presentar tus sermones, ¿no? Así que es una de las ventajas, ¿no? Que se comunica bastante contenido de la palabra de Dios. Y vamos a ir muy cerca al texto, el texto que estamos usando, ¿ya? El otro le permite al predicador más libertad para aplicar prácticas de la verdad a la vida de los creyentes. O sea, ya el texto mismo, cuando estamos leyendo, ya está hablando de una manera particular. Por ejemplo, dice, el que hurtaba no hurte más, sino dice, trabaje con sus manos para dar a los que necesitan. La palabra va fluyendo. Si tú quieres ponerla en estructura, ahí está, ¿no? El que hurtaba no hurte más, deja de pecar. Luego dice, sino que ahora trabaje con sus manos, empieza a ser productivo, ya no solamente del bolsillo ajeno es lo que gasta, sino ahora él va a producir su propio ingreso. Trabaje con sus manos, todo lo que puede hacer en un oficio, una profesión, pero ahí no se queda, sino dice, ahora para participar a las personas, tiene que dar. De lo que ha recibido la bendición material, tiene capacidad productiva, ahora va a dar. Así que todo ese conocimiento le ayuda al predicador, como que va a desarrollar, ¿no? No está buscando textos en otros lugares, y también al oyente, porque se queda ahí con la Biblia abierta en ese pasaje del sermón expositivo. En el sermón expositivo muy, muy poco necesitarás reforzar con otros versículos, porque hay bastante material, como son 5 o 7 versículos. Eso es suficiente con la explicación para tener un sermón expositivo, ¿no? Luego ofrece al predicador la oportunidad de dar a la congregación la instrucción espiritual más sólida, basado en la palabra, ya no en el catecismo. Le permite al predicador presentar a la congregación ese pasaje en su contenido más amplio, y así verán la relación que hay entre todos los capítulos de ese libro
de la Biblia. Es que a veces el predicador, como ese es su trabajo, él encuentra la línea de pensamiento de un libro. Eso es interesante. ¿Qué quiere mostrar en todo este libro? Y todo lo que los materiales así, hablando figuradamente, a la derecha o a la izquierda, de ese tema central va a reforzar, le va a ayudar a desarrollar. Usted descubre que hay. ¿Cómo lo descubre? Por las palabras que se repite, por el contraste también que hay en el contenido, ¿no? O de repente, ¿qué ocurrió? ¿Qué contexto histórico hay impactante que provocó este libro? Y nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a entender entonces. Y así vamos a ayudar a que la gente conozca más la palabra de Dios, ¿no? Orientaciones para elaborar sermones expositivos. Igualito como el textual debes tener tu tema, pero que abarque todo el pasaje, todos los textos, 5, 7, 10, 50 textos. No significa que vas a predicar palabra por palabra los 50 textos. Tú también agarras una línea de pensamiento. De esos 50 textos, agarras una línea de pensamiento, pero haces un sermón expositivo, ¿no? Algunos dicen, pero todos los sermones se exponen. No, aquí estamos hablando de elaborar. La estructura es expositiva, lo está elaborando el alumno o el predicador, ¿no? También la ventaja, orientación es que se puede tomar pasajes del Antiguo Testamento porque pueden contener alguna verdad o están entremezcladas con las ideas históricas, todo ello, pero ahí están las verdades importantes del, para la vida cristiana, ¿no? O del creyente. También exige que las divisiones principales salgan del texto. En el punto 3, sus divisiones principales deben abarcar 2 o 5 versículos, deben ser presentados en el mismo orden que aparece en la Biblia. Ese es el asunto. Según dicen, Pablo escribió en forma ordenada, su pensamiento iba, no había capítulos, ¿eh? Pues supongamos que iba avanzando hasta el capítulo 4, el último versículo. Mañana continuó, y al día siguiente continuaba. No es que le ponía los numeritos ahí, ¿no? Por eso es que hay que estudiar la Biblia en términos generales, todo un libro, pero de ese libro ya escoges una parte que va a ser tu sermón expositivo. Si no tiene experiencia en elaborar sermones expositivos, para aumentar una porción corta, luego, para comenzar, tome una porción corta, puede ser 5 o 7 versículos, pero que tengan un pensamiento completo, eso es importante. Si no tiene experiencia en elaborar sermones positivos, para comenzar tome una porción corta, luego podrá hacerlo de un capítulo, después podrá hacerlo hasta de un libro en la Biblia. Esto mayormente cuando el libro es corto, como lo son las epístolas del Nuevo Testamento y algunos de los profetas menores. Se puede ver. Puedes agarrar también esos libros extensos que son Romanos, Corintios. Ahora sí, porque tienen una línea de pensamiento. No significa que vas a explicar todos los versículos palabra por palabra. Esa es homilía. Sino que tú tienes una idea general que está hablando. Por ejemplo, en Daniel hemos estudiado ya terminó el primer ciclo del Seminario La Hermosa. Daniel, allí la idea central es el poder de gobierno. Y entonces es el gobierno político de los imperios, porque habla de varios imperios, y es el gobierno de Dios. Ahí está. Entonces, ¿ves? El gobierno político se opone al gobierno de Dios. Está hablando de poder. Y está en todos sus capítulos. Está. Entonces, ahí esa línea de pensamiento se puede encontrar en un capítulo o en todo un libro. El Salmo 23, bien conocido, no vamos a hacer eso.
Es el sermón expositivo, eh, pero ya, vamos a ver. A ver, ¿qué más materiales les voy a mandar? Las palabras claves les voy a mandar para que esas palabras pueden usarlo, incluirlo en su tema o en sus divisiones, o en la introducción. Para que salga las divisiones se necesita una palabra clave. Les voy a mandar ese material. ¿Ya? Ya. ¿Hay preguntas? ¿A qué hora terminamos? Ya terminamos. Ya. En Solamente ha habido un ejemplo nomás en el sermón expositivo. Ajá. Sí, Salmos 23, puede ser todo. Y lo que hemos hecho, el trabajo Salmo 1, el taller, ¿se acuerdan? Salmo 1, la felicidad. Ese también es sermón expositivo. Entonces en el presencial vamos a hacerlo los talleres, porque ahí ustedes manejan su Biblia, están viendo la pizarra, pueden tomar sus apuntes, todo eso. Este sábado ahí haremos entonces ejemplos de sermón expositivo. Es muy interesante esa clase de sermones. Ya. Muy bien, gracias por su atención. Sé que vamos a ir a descansar. Son las 8:15, temprano para algunos. Ay. Bien, no estuvo el evangelista, no ha estado. Debe estar ocupado. Terminamos orando. Gracias, Padre amado, por este tiempo que pasamos, Señor, estudiando. Sí, Señor, gracias. Sabemos que usted eres la fuente de toda sabiduría e inteligencia y nos vas a dar, Señor, esa capacidad de poder elaborar sermones que ayuden, Señor, a la comprensión de la palabra, sermones muy ordenados, Padre, y que tengan la fortaleza del contenido, Señor, y que transmitan mucho contenido a la congregación donde predicamos. También, Señor, cuando nuestros prójimos escuchen, Señor, reciban esa verdad que va a afectar sus corazones, sus vidas, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, todo te lo demos a ti, Padre. Confirma la palabra en nuestros corazones, Señor, y así iremos conociendo más y más, Señor, de esa bendita palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, Amén. hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, pastor. Bendiciones, hermano. Muy bien, Amén. Despierta, pastor. despierta. Amén. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, compañeros, bendiciones. Buenas noches con todos. Isaac, Buenas noches, bendiciones. Amén. pastor. Hasta luego, Pastor, pastor. Hasta luego. Hasta luego, hasta el Ya, sábado. hasta luego. Sábado, Amén. sábado. Sábado a las 8. bien, pastor, bendiciones, Amén. bendiciones con todos. Sí, no Sábado a llegues las 8. tarde. Amén. Amén. Listo. Chao, compañeros. Bendiciones. Chao, compañeros.